Si tuvieras que elegir, Ajá. pero tienes que elegir una sola cosa, entre rugby o ron, ¿con qué te quedas? Ya estamos en vivo, ¿no? Sí. No, puedes responderme, Entre rugby y ron. pero tienes que elegir uno. Un cóctel de rugby y ron. Ok. Hoja de ruta con Alberto. Alberto, Menos mal que era off. mil gracias, mil gracias por haber aceptado esta invitación, esta conversación. Como te comenté en algunas ocasiones, ya esto es un experimento, una experiencia nueva. Y el primer bloque de esta conversa tiene que ver con lo institucional. Como tú sabes, ya hemos hablado con el cardenal en la iglesia, con el presidente de Fedecámaras, como institución gremial. Y creo que nadie más emblemático que tú por estar al frente de una empresa que ya supera los 2 siglos, 224 años, para hablarnos un poco, y comenzando por allí, ¿cómo percibes a la empresa por sí misma como una institución? ¿Cómo la percibes como concepto? Incluso como familia, en el caso tuyo, ¿no? Y no solamente como un ente. Generalmente la empresa se ve como una especie de cosa abstracta. Y creo que es importante que alguien como tú nos digas qué opinas, qué crees que es la empresa como una institución dentro de una sociedad. Mira, primero que todo, Jorge, gracias por esta invitación. De verdad que me encanta estar aquí contigo y poder hablar estos temas. Sabes que ahorita al hacerme la pregunta acerca de empresa como tal, como concepto general, me hiciste pensar en un momento cuando yo estaba acostando a los niños a dormir y estamos rezando y llegamos a un momento donde empezamos a hablar de los hechos misericordiosos, ¿no? O hechos de misericordia. Básicamente darle de comer al que tiene hambre, darle abrigo al que tiene frío, así, ¿no? Y bueno, total que les echo ese cuento a los niños, ellos se acuestan a dormir y el próximo día los llevo al colegio, tempranito a las 7 de la mañana. Y cuando vamos pasamos un señor que vive en la calle, que andaba descalzo, ¿no? Y cuando lo pasamos volando porque íbamos un poquito tarde, y mi hijo en ese momento tendría 5 años, me dice, papá, eso que nos estabas diciendo anoche, ¿cómo se hace? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo se hace de darle de comer al que tiene hambre, de darle techo al que no tiene casa, etcétera, ¿no? Y bueno, yo acabo de ver al señor que acabamos de pasar y yo decía, bueno, yo creo que lo que uno tiene que hacer es aprovechar las oportunidades y si ves a alguien en esa condición, bueno, te paras y le das los zapatos o le das la ropa o algo por el estilo. Total que no nos paramos, seguimos de largo, llegamos al colegio, los dejo allá y yo me quedo pensando todo el día en función de esa pregunta. Oye, la respuesta no fue tan buena. Uh-huh. Me quedo pensando y resulta que ese próximo día, de noche, cuando vamos a rezar, otra vez, yo le digo, mira Alberto, sabes que ya te tengo una mejor respuesta para tu pregunta. Y yo, ¿cuál es? Y dar empleo. Uh-huh. Porque el empleo no solamente te da un sueldo para que tú puedas comprar tu comida, comprar tu bebida, comprar tu techo, comprar tu abrigo, comprar tu ropa, comprar tus zapatos, todo eso, sino que además te da acceso a la educación, te da acceso a la salud, te da acceso... El empleo es todo eso. Y una empresa lo que da es empleo. Lo que da es empleo, trabajo, lo que da, pero además de eso genera productividad para una nación, que básicamente es a través de la competencia, para poder reducir costos. Además de eso invierte. Y hay cuatro palancas fundamentales para que una economía pueda levantarse y para que haya prosperidad en una sociedad, que son justamente la productividad, la inversión, el empleo, que es fundamental, y el ahorro. El ahorro también es uno de esos hechos de misericordia, como decía con la historia de Alberto, y eso lo da toda una empresa. Para mí la empresa es eso. Es la fuente, es el núcleo del desarrollo económico. ¿Cómo lo unes con el concepto de la familia? Y quisiera que, aunque yo sé que has contado esa historia muchas veces, vamos a tener una audiencia distinta. Ahora, por estas maravillas de las redes sociales, llegamos a todas partes del mundo. ¿Eso cómo lo unes, cómo lo vinculas con una historia de 224 años, con las relaciones, con todo tipo de poder,
¿Cómo hace para perdurar una empresa tanto tiempo? ¿Cuáles fueron los hitos históricos? Entiendo que la empresa fue prácticamente, o la familia fue prácticamente devastada y la iban a desaparecer toda, justo a los pocos años de la fundación. Así es. ¿Cómo fue ese cuento? Mira, hay una historia muy bonita que fue un momento neurálgico de esa sobrevivencia de la empresa y de la familia. Uh-huh. De hecho, la empresa, la Hacienda Santa Teresa se funda en 1796, que era justo antes de la Guerra de Independencia. Correcto. La empresa, como todos sabemos, es una empresa familiar. De hecho, mi apellido, que es Vollmer, que es un nombre alemán, es de un alemán que llegó de Hamburgo y se casó con una criolla, que era Francisca Rivas y Palacios. Ella era sobrina de José Félix Rivas y era prima hermana de Simón Bolívar. Y por esa relación, toda esa familia los españoles mandaron a eliminarla. Y en un año eliminaron a 34 miembros de una familia de 36 miembros. ¡Wow! Uno se queja de las dificultades que uno tiene que enfrentar hoy en día, pero imagínate lo que era eso. Resulta que el año siguiente mataron a otro miembro familiar y la única sobreviviente fue mi tatarabuela. Y ella sobrevive gracias a una exesclava de la familia Rivas y Palacios, que los Rivas habían liberado a los esclavos mucho antes incluso de la independencia. Y la había capturado un oficial español que la tenía montada en la grupa del caballo. Uh-huh. Felizmente no sabía que era ella, porque si no hubiese tenido que eliminarla también. Sí. Y esta señora, exesclava, termina enfrentándose con este oficial, sin decirle, por supuesto, quién era la persona que él tenía, negocia hasta que finalmente termina comprando a mi tatarabuela. Imagínate tú. Sí, y se la lleva a Barlovento, la esconde durante un tiempo, hasta que bajó la furia de la estampida esta de Boves, y la terminó criando una familia vecina a Santa Teresa. Pero lo que yo digo hoy en día es que si no hubiese sido por esa señora, la señora Juana, hoy en día ninguno de nosotros de esta generación estaríamos echando el cuento. Ni estaría este ron que tenemos acá posicionado en el planeta entero. Alberto, y generalmente lo que hacemos en esta sección es ir un poco a tratar de ver la historia reciente de Venezuela y dónde a tu juicio perdimos un poco el rumbo, ¿no? Y no vamos a hacer una historia de 200 tantos años. Pero tú mismo comentaste algo que me pareció interesante, ¿no? Decías, bueno, si aquello sucedió, eliminados 35 de 36 miembros de la familia en aquellos tiempos, y todo lo que ha pasado después de Venezuela hasta acá en estos 2 siglos y algo más, y lo comparaste con los tiempos actuales, ¿no? Estos han sido tiempos duros, muy duros. Yo creo que es preferible que le demos un paseíto por allí. Ustedes fueron amenazados en los tiempos de las expropiaciones casi que masivas en el país, y tuviste además una experiencia que además quisiera que relataras también, digamos, con el espacio que tú consideres que puedes darle, porque a diferencia de la mayoría de quienes fueron víctimas de expropiaciones, o así sean pagadas o no, pero si fueron cumpulsivas, ¿no? O fueron invadidos. Recuerdo mucho una frase, nunca se me olvidará, que me dijiste hace años, antes del famoso paro, cuando me recuerdo, por cierto, que me comentabas que tenías que seguir trabajando porque los bancos seguían cobrando intereses. Absolutamente, ¿okay? Claro que sí. Los bancos no pararon, ¿no? Así es. Me dijiste, si nos invaden las tierras, yo tengo que invadir sus mentes. Así Cuéntanos es. Un poco esa experiencia. Mira, esto sucedió en el año 2000, febrero del 2000, o sea, apenas empezando el año 2000, uh-huh. El presidente Chávez tenía apenas un año de cumplido en el poder, de haber sido electo. Y total que un ex suboficial de la Fuerza Armada que había participado en el golpe del año 92, sí, nos invade las tierras junto con 500 familias que habían entrado a estas tierras. De la zona, supongo. De la zona. Y resulta que cuando, por supuesto, en lo que yo me entero, yo empiezo a llamar diferentes instituciones, abogados, etcétera, a ver cuáles eran las opciones que teníamos. Ya para comienzos de la mañana, a mí me habían avisado en la madrugada, o casi la noche, ya para la mañana me di cuenta que ahí no había forma de arreglar el tema institucionalmente. Entonces yo me voy en la mañana a la invasión, justamente donde estaban todos estos invasores. Empiezo a hablar con el jefe de la invasión y yo le digo, mira, señor Rodríguez, estas tierras son privadas, de hecho son privadas, todo el tracto sucesivo está completo desde 1598,
Desde Colón para acá, pues. Desde Colón para acá prácticamente, todo completico está. Y entonces él me dice, compañero, usted no se ha dado cuenta que este país cambió. Váyase preparando, porque este es apenas el principio. Yo no me voy para ningún lado. Y fue una cosa como intuitiva. Yo le digo, bueno, tú me invades las tierras, yo te invado el cerebro, ¿no? Y entonces él me dice, ¿a qué te refieres? Ah, ¿se lo dijiste? Se lo dije, Okay. se lo dije, fue una reacción. Y entonces él me dice, ¿a qué te refieres? Y yo le dije, lo que pasa es que tienes un rancho en la cabeza, ¿no? Y ese rancho hay que sustituirlo con ideas, con cosas productivas. Y entonces eso fue como incipiente y poco a poco empezamos a ver, bueno, ¿cómo vamos a invadir? ¿Cómo vamos a ser nosotros los invasores? Claro, ¿cómo se trata? Y es con educación, con valores, con una visión, básicamente con sueños. Total, que cuando nosotros nos damos cuenta que es por ahí el camino, empieza a cambiar la relación con el líder de la invasión. Y bueno, después de un tiempo surge una oportunidad donde me piden 2 personas para hacer un curso de negociación en Harvard, y terminé mandando al director de recursos humanos y al líder de la invasión. ¿Y a este hombre? Sí, porque el curso era en español. Okay. Total, que él se va para allá y a los meses, él regresa del curso y a los meses me pide... ¿Daban visas todavía? Que bueno, no, es que tuvimos que pedir un favor especial para él. Y bueno, total que pasa el tiempo y como a los meses, él me pide ir a almorzar juntos y al final me pregunta que si puedo ser el padrino de su hijo. Wow. Yo termino siendo el padrino de su hijo. De hecho, hoy en día somos compadres. Como a los 7 años, él termina trabajando en Santa Teresa, en la fundación. Hoy en día sigue trabajando en Santa Teresa, ya más de 10 años trabajando en Santa Teresa. Y bueno, somos amiguísimos, pero además de eso hemos construido cosas juntos de una forma extraordinaria. ¿Juega rugby también él? Él no juega rugby, él no juega rugby. Le falta tamaño. Bueno, es que lo del rugby empezó más tarde, que fue el tema de Proyecto Alcatraz. De Proyecto Alcatraz, que si hay chance podemos hablar un poco de eso Buenísimo. también. Me asombra muchísimo lo que dices, porque esto es arrancando el sueño del socialismo del siglo XXI, este experimento político que ha terminado siendo, a mi juicio, un fracaso. Fíjate, invadir las mentes. El de haber, en aquella época estaba en entredicho el tema de la propiedad. Muchísima gente en Venezuela, muchísima gente compraba el tema de que los medios de producción debían estar en manos del Estado o en manos de la sociedad, que no es sino un eufemismo para decir que están en manos del Estado. No existe propiedad social. Otra cosa son las cooperativas, que son muy exitosas en Europa, pero hay propiedad privada en la producción. Esto cambió por completo, Alberto. Yo siento que esa batalla por las mentes, más que nunca ahora, en el 2020, con un Estado o un petroestado desaparecido, está de nuevo en el centro, más que del debate, de las mentes del venezolano. Todo el mundo admira ahora a un empresario. Yo siento que somos los héroes de la película, y digo somos porque los dos lo somos. Yo más modesto que tú, pero somos empresarios, somos los héroes de esta película. Estamos sosteniendo al país. Lo poco o mucho que está de pie, prácticamente está todo proveído por empresas y trabajadores, que al final son juntos. ¿Cómo ves la responsabilidad hoy frente a este escenario tan difícil que tenemos, con las trabas políticas que tenemos, con la discusión del tema de que vamos a un modelo al estilo chino? ¿Qué puede hacer la empresa para mantenerse independiente y empujar en la dirección correcta? Mira, yo creo que la primera responsabilidad es detenerse un momentico y entender que hemos vivido. Porque uno está montado en el tren del día a día, siempre qué me pasa hoy, qué va a pasar mañana. Nos olvidamos muchas veces de aprender de lo que pasó en el pasado y nos hace también mucha falta pensar en el mediano y en el largo plazo. Uno muchas veces está entrampado en el corto plazo. Y hago esta paradita para pensar. Cuando digo que la responsabilidad es pensar un poco y aprender y escuchar y entender qué fue lo que pasó en el pasado, por qué sucedió ¿Por qué irrumpió la revolución? ¿Por qué irrumpió la revolución? Sí. ¿Por qué? Bueno, hubo problemas de inclusión, hubo problemas de modelo económico, hubo problemas de visión, de justamente cómo lograr, o sea, yo creo que el hecho de tener un país que dependía tanto de su recurso natural nos hizo perder de vista la forma de incluir al resto de la sociedad.
Muy Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros temas. Entonces, yendo hacia adelante, el tema es, pensando en esa responsabilidad que tenemos como empresarios, es si ahora se agotó ese modelo rentista, ese modelo petrocentrado, Sí. donde a juro vamos a tener que, para poder crecer como economía, vamos a tener que diversificar la economía y donde los empresarios de alguna forma tienen que asumir una responsabilidad mayor, justamente de generar riqueza, empleo e inclusión. Tenemos que pensar justamente en cuáles fueron los errores que se cometieron en el pasado. Y no digo los errores del empresariado, digo los errores de la sociedad en general. Y ¿Cuándo sientes que se pierde ese rumbo? Digamos, situémonos desde el 20 para acá, no vamos a hablar ahí a 200 años, pero desde Gómez, que tuvimos 50 años de un crecimiento extraordinario. Tú no lo viviste, yo sí viví esa gran Venezuela, tú eres un poco menor, pero la recuerdas, ¿no? Perdimos rumbo, ¿por qué? Porque había todavía mucha riqueza. ¿O en qué momento sientes que la sociedad, después de tanta inclusión social y movilidad social desde el año 30 hasta el año 70 del siglo pasado, perdimos ese rumbo? Mira, yo creo que justamente cuando todavía estaba el general Gómez, ahí se escogió cuál era el modelo económico. Y yo creo que ese modelo económico venía con una huella dactilar porque veníamos de una guerra de independencia, luego de una guerra civil, prácticamente sin forma, muy larga, donde acabamos con, o sea, entre la guerra de independencia y la guerra civil, nosotros acabamos con 75% de la población venezolana, ¿no? Se dice fácil. Entonces, él, cuando llega Gómez, lo primero que hizo fue justamente acabar con los caudillos y centralizar el poder. Y resulta que eso era el modelo político. Pero además, el modelo político de alguna forma se dejó su huella en el modelo económico. Y la economía es una cosa que es muy rebelde. En lo que tú empiezas a controlar la economía se desborda. Genera unas distorsiones bestiales. Sí, o sea, lo vimos con el control de precios, lo vimos con el control de cambio, lo vimos con todos los controles que tú tratas de imponerle a una economía. La economía se termina revelando porque la economía es como el agua, ella tiene que fluir. Sí. Tú la puedes canalizar, pero no la puedes controlar. Entonces, cuando Gómez fija esa política económica de controles y donde estaba muy centralizada en el gobierno, donde teníamos una economía que apenas era incipiente, quizás no se notaba. Y ahí además descubrimos el petróleo, y al descubrir el petróleo, bueno, eso fue, poco a poco esos ingresos fueron creciendo, pero llegó un momento donde nos olvidamos del agro, donde nos olvidamos de la industria, y estoy hablando mucho más reciente, y donde simplemente la única prioridad era el volumen y el precio del petróleo. Y repartir renta. Y repartir renta, pero además de eso, convertir el Estado en un Estado o la sociedad en una sociedad clientelar, donde el gobierno siempre tenía una caja chica como para orientar las cosas en función de su política. Y entonces yo creo que ahí es donde tuvimos un problema, y yo creo que es más un error en política económica que después influyó sobre la política que en la política como tal. Volvemos a los tiempos actuales, que me desvié yo mismo volviendo al pasado. Aquí hay una declaración tuya que me llama mucho la atención y retoma la conversación que traías hace unos minutos con el tema del papel de hoy. Creo que esto recoge de alguna manera tu pensar sobre el invadir las mentes y en lugar de digamos, dar una batalla que no tiene sentido, que lo que hace es seguirnos dividiendo. ¿Cómo sientes que se aplica esta frase hoy en día? El perdón requiere más valentía que la venganza. Bueno, esa frase, además de ser cierta, surge de una situación muy específica donde nosotros con el proyecto Alcatraz, o sea, cuento rápidamente para los que no conocen la historia del proyecto Alcatraz. Cuéntalo que tenemos tiempo. Ok. El proyecto Alcatraz surge de un asalto a mano armada a la empresa, donde al final terminamos capturando a los malhechores y en vez de entregarlos a la policía les ofrecimos la opción de reponer la falta con trabajo. Después de que accede el primero, capturamos el segundo era jefe de banda, él también accede, y después nos pide que incluyamos al resto de la banda. Esto era en el año 2003, incluimos el resto de la banda, eso funciona muy, muy bien,
Pero a los 2 meses nos damos cuenta que sin querer, por haber reclutado a esta primera banda, le habíamos declarado la guerra a la banda enemiga. Okay. Entonces, cuento corto, 2 más 2 es 4, terminamos decidiendo, vamos a reclutar la banda enemiga. Bueno, sin entrar en detalle, logramos ese reclutamiento, tenemos que trabajar con ellos por separado. Ellos, entre lado y lado, tendrían cerca de 15 muertos de cada lado, o sea, que era una guerra a muerte de muchísimos años. Y nos dimos cuenta un día que teníamos un evento en la hacienda, que si no lográbamos que esas 2 bandas hicieran las paces, se iban a seguir matando. Entonces un día los metemos en un cuarto, sin que supieran que los íbamos a meter en ese cuarto, por supuesto los habíamos raqueteado, y al enfrentarlos, imagínate 60 tipos con prontuarios complicados, en un cuartico donde además casi no cabíamos. Y entonces yo le dije, mira, entonces yo empiezo a presionar para saber cuál fue el origen del problema entre ellos. Sí. Y se termina, yo los voy retando, casi con insultos, ¿no? Hasta que finalmente se levanta uno y dice, mira, no nos tienes que hablar de esa forma. Resulta que él era jefe de la banda, de la segunda banda, una banda mucho más peligrosa que la primera. Wow. Él se viene al frente de la sala. Y entonces yo digo, ¿qué pasa con el líder de la otra? ¿Eso fue allá en la hacienda? Eso fue en la hacienda. Okay. Y entonces él también se viene al frente de la sala. Y yo lo que les digo a ellos, que además se habían disparado, es más, los 2 tenían tiros del otro. Yo le digo, yo sé que ustedes, yo no tengo ninguna duda de que ustedes son lo suficientemente valientes como para matarse. Pero yo les pregunto si son lo suficientemente valientes como para perdonarse, ¿no? Y bueno, ese momento fue un momento, realmente todavía me da escalofrío pensando en ese momento, porque ellos dicen que sí. Total, que cuando dicen que sí, yo le digo, bueno, demuéstrenlo. Y los 2 miran al piso y dicen, sí va. Y yo, no, eso no es así, las paces no son así. Por favor, háganlo bien. Vuelven, sí va. Y después de como 7, 8 veces, finalmente yo le digo, no, señores, eso no es así. Hacer las paces requiere 1, que se den la mano, 2, que se miren a los ojos, y 3, que se den una palabra de caballero, ¿no? Total, que estos 2 matones se terminan dando la mano y no lograban mirar hacia arriba. Y estuvimos en silencio casi 1 minuto porque no lograban subir la mirada. Y ahí es donde yo hablo de la valentía, del perdón, porque resulta que yo hoy, años después, interpreté que ese silencio y ese tiempo que pasaron sin poder levantar la mirada era porque, de alguna forma, la razón estaba empoderándose de las emociones. Correcto. Muchas veces son las emociones, la venganza es muy emocional. Las emociones hay que controlarlas con la razón. Y entonces eso era lo que estaba pasando. Total, que de ahí los 2 casi simultáneamente empiezan a subir la mirada y de la mano pasan al codo, del codo pasan al hombro, del hombro pasan al mentón, hasta que de repente se cruzan la mirada. Nunca se habían visto los ojos de esos 2 tipos. Sí. Se ven y hubo como un shock de energía, donde los 2 dicen, ¡sí va! ¿No? Y esa energía se regó en el resto de la sala. Y esos 60 matones que hasta segundos antes querían matarse entre ellos, de repente se levantan, empiezan a llorar, empiezan a abrazarse, empiezan a preguntarse cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó todo esto? Ya no se recordaban. Lo que te quiero decir con eso es que se corrió la voz no solamente en el municipio, sino empezó a llegar a las cárceles. En 10 días teníamos 6 bandas haciendo cola para entrar al proyecto. Teníamos cárceles que querían que fuéramos a visitar. Y los pusiste a jugar rugby, supongo, entre ellos. Por supuesto, el rugby es, como dicen, un juego de... Para descargar un poco de... Churchill decía que era un juego de bestias jugado por caballeros. Aquí solamente había que enseñar la parte de caballeros, ¿no? Muy duro, pero... Pero ese tema del perdón, y nos pasa en Venezuela. Sí. O sea, perdonar pareciera ser de los débiles, y perdonar en realidad es de los fuertes. Gran frase, Alberto, porque tú mismo te acabas de responder. Te iba a preguntar si crees que es viable llegar a un acuerdo en el problemón que tiene Venezuela en estos momentos. Y después que tú echaste cuento, tú tienes que... Evidentemente que se puede. Las situaciones nunca son iguales. Estamos hablando de alguien que ejerce el poder. Allí estaban 2, digamos, al mismo nivel, 2 bandas. Pero las hemos visto peores. Las hemos visto peores. En ese lugar, además de cerca de 30 muertos entre lado y lado,
había una mamá que habían matado, imagínate tú, Sí, hermanos, madres, hijos, de madres, todo. tíos, todo, ¿no? Por supuesto, no solamente es posible, es la única vía. Es la única vía, porque yo no sé si conoces esto es una estadística con la que me encontré el año pasado, pero cuando una sociedad llega al derramamiento de sangre a gran escala, para volver a salirse de ese ciclo, toma entre 30, 60 o 90 años. Lo que nos pasó a nosotros después de la guerra de independencia y luego la guerra civil, Sí. que duró 100 años, cuando Sí, te pones a ver, casi un siglo, correcto. fueron exactamente esos 90 años, porque es muy difícil salir, porque es un tema generacional, porque al final es un tema de venganza. Sí, sí. Y esa lección ya hemos debido aprenderla. Y hoy en día eso no se puede resolver de esa manera. Aquí hay que llegar a un acuerdo y al final un acuerdo, y entonces ahí, de alguna forma, cuando me preguntaste ahorita dónde nos equivocamos, yo creo que uno está en la política económica y dos, yo creo que yo siento una admiración y me siento, además tengo una gran curiosidad por ese acuerdo de 1958 que fue el Pacto de Punto Fijo. Sí. Ahora, cuando uno analiza hoy en día lo que pasó en ese Pacto de Punto Fijo, eso fue un acuerdo entre políticos, pero quedaron por fuera militares. Quedó también por fuera la izquierda. La izquierda, el Partido Comunista de Venezuela, estaba afuera. Y entonces no es de sorprenderse que quien llega a romper ese acuerdo Son justamente ellos. justamente es militar. Estoy hablando de Chávez. Es militar y es de izquierda, ¿no? Entonces, si nosotros nos retratamos en ese momento y lo proyectamos hacia el futuro, ¿qué tipo de acuerdo hace falta? Uno que nos incluya a todos. Uno que incluya a todos. Evidentemente. Que incluya a la izquierda, que incluya a los militares, que incluya la oposición, que incluya la academia, que incluya la prensa, que incluya el sector privado, que incluya las religiones. Ese acuerdo, para mí, además, tiene que ser un acuerdo que sean tres tipos de acuerdos, pero son acuerdos generales, no acuerdos complicados, no acuerdos detallados. Uno se pierde en los detalles. Yo creo que el acuerdo tiene que ser en cuál es el país que queremos, o sea, cómo nos los imaginamos a 30 años. Luego, cuáles son los valores de los venezolanos, porque tú sabes, un deporte que tenemos los venezolanos es justamente echarnos tierra a nosotros mismos. Sí, cómo no. Y criticar lo que somos y decir lo malo que somos. Pero es que también somos unas cosas maravillosas. Y lo hemos visto cuando el venezolano sale del país y aquí mismo en Venezuela. Y esos valores, esos elementos positivos, hay que escribirlos y que nos pongamos de acuerdo en justamente cuáles son esos valores, cuáles son esas cosas positivas que tenemos, la solidaridad que tiene el venezolano, la musicalidad que tiene, el sentido del humor que tiene. Hay que hacer una lista, ¿no? De repente son 10 valores que nos pongamos de acuerdo todos los venezolanos somos así, ¿no? Porque eso es una de las cosas que le decimos en Alcatraz a los muchachos que entran al proyecto. Le decimos aquí, todo el mundo tiene potencial de bien y de mal, todo el mundo tiene potencial de ser santo o de ser un diablo, ¿no? El tema es cuál músculo desarrollas, cuál músculo ejerces, ¿no? Ajá. Y el tercer papelito que yo pondría en ese acuerdo nacional sería un acuerdo casi como los 10 mandamientos de nuestro sistema político, los 10 mandamientos de nuestra democracia, cómo queremos que sea, cuáles son las cosas, y después, ¿sabes lo que yo haría? Una vez que los representantes de esos actores alrededor de una mesa firmen ese documento, que después, academia, llévalo a las universidades, llévalo a los colegios, llévalo a los credos, llévalo a las empresas, a los sindicatos. Por supuesto, los sindicatos también tienen que estar. Que todo venezolano que crea en Venezuela firme ese documento y lo haga suyo, sí, ¿no? Porque yo creo que los problemas que hemos tenido es por falta de inclusión. Y los venezolanos todos queremos estar metidos en la fiesta. Me parece fabuloso lo que has dicho. Y tú te sientas en privado a hablar, y hemos tenido ocasión de hacerlo, en privado hablar con actores políticos de peso, aún los que son percibidos como más duros. Y todo el mundo reconoce en privado que tienes que terminar un acuerdo. Absolutamente. Pero cuando alguien empieza a ejecutar, y para hacerlo tú tienes que hablar con el contrario. Como dice el cardenal, tienes que hablar con el que te toca, no con el que te gusta. Ajá. Entonces lo criticamos. Claro.
Los acuerdos no son posibles si alguien no da el primer paso. Así es. Volviendo al ejemplo tuyo, si alguien no es capaz de tender la mano de primero y verse a los ojos. Ese es el valiente. Así es, ese es el valiente. Bueno, yo creo que eso es una lección que debe quedarnos. Me parece excelente los ejemplos que has puesto. Hablaste de futuro, hablaste de repensar los 30 años. Nos guste o no, esto nos está agarrando muy débiles. Cuando digo esto es el escenario global. Sí, claro. Las transformaciones de la cuarta revolución del conocimiento. No me gusta llamar la cuarta revolución industrial porque ni la tercera fue industrial. Las primeras dos fueron industriales. La tercera no fue industrial y esta tampoco. Es una revolución de talento, de conocimiento, de forma de hacer cosas. Y de tecnología. De tecnología. Además, empujados por la pandemia, nos agarra en un momento tremendamente débil. Pero el futuro siempre va a existir. Claro. Puede ser un futuro muy malo, futuro mediocre o un futuro glorioso. ¿Sientes que el empresariado venezolano, hablemos de eso porque tú además eres un empresario y te dedicas a innovar y a conquistar mercados, él lo entiende, está verdaderamente preparado para asumir ese rol que deja atrás el rentismo de una vez y para siempre, que jugó con incentivos errados? Yo siempre digo que los culpables no son los que siguen los incentivos, sino que hay que cambiar los incentivos. Claro. ¿Sabes? Los acusan de rentistas, y es verdad, el empresariado venezolano fue cazador de rentas, porque esos eran los incentivos que habían. Entendamos que el Estado no puede ser el que reparte renta, tiene que estar allí para servir al ciudadano. ¿Cómo, no lo alargo más, cómo ves eso? ¿Cómo ves el empresariado viendo el futuro de Venezuela y si es capaz de dar un salto cuántico para entender esos nuevos retos del futuro? Mira, a mí no solamente el empresariado, todo venezolano, yo tuve la fortuna y el privilegio de estudiar en muchos lugares del mundo y de viajar muchísimo. Por supuesto, yo donde me quedo es aquí en Venezuela. Y una de las cosas que es sorprendente es ver la versatilidad, la inteligencia, la rapidez del venezolano y por lo tanto también del empresario venezolano. Yo creo que el tema, tú lo acabas de mencionar, cuáles son los incentivos, cuál es el modelo económico que necesitamos como país. Y yo creo que ahí una de las primeras cosas que hemos hecho, yo también soy presidente de CONAPRI, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, que es una de los grandes habilitadores de nuestra economía, o podría ser uno de los grandes habilitadores, es justamente simplificar nuestro marco regulatorio. Tenemos un marco regulatorio inmensamente complejo, que además se sabotea entre sí por las leyes y las regulaciones que tienen las diferentes leyes. Y eso hay que hacer un mapa y de alguna forma diseñar una nueva arquitectura de marco regulatorio para simplificar, porque cada una de esas trabas, cada uno de esos controles se convierte en una alcabala virtual, una alcabala móvil, una alcabala física, que cada una de esas alcabalas además genera extorsión y corrupción. Entonces, una de las primeras cosas que yo veo es que el mismo sector privado, junto con el sector público, tienen que diseñar cuáles son esos incentivos, cuál es ese marco regulatorio que de alguna forma facilite que, esto es como Venezuela, te pones a ver, es un equipo de rugby o de fútbol que de alguna forma decidimos entrar a una cancha porque resulta que la competencia no es entre nosotros, la competencia de Venezuela es contra otros países. Pero nosotros decidimos entrar con una pierna amarrada, con los brazos amarrados, con una venda, ¿no? Y así no se puede competir con el mundo. La competencia no es aquí, la competencia es, cómo en Venezuela, entre sector público y sector privado, nos ponemos de acuerdo para que las condiciones nos hagan más competitivos como país. Y no es saboteándonos localmente. Tú eres de los que confía en la creatividad innata del venezolano, que puesto en el setting correcto de incentivos, se desarrolla. Y eso hay que dejarlo ser. Bueno, es que solamente está ocurriendo. Está ocurriendo ahorita, pero además tú mandas un venezolano afuera y parece mentira, les va extraordinariamente bien. ¿Cuántos programadores venezolanos no están ahorita trabajando para Google o Twitter o Facebook o lo que sea, ¿no? Y son venezolanos. Imagínate que aquí tengamos un entorno que sea amigable al conocimiento, amigable al emprendimiento, amigable a la inversión, amigable al ahorro, amigable a la productividad. ¿Qué áreas de
de la economía venezolana las ves como puntas de lanzas en esa apertura, por llamarlo de alguna forma? Bueno, yo veo lo primero... Aparte de ron, por supuesto. Aparte de ron, por supuesto. Bueno, hay unos rubros que de alguna forma han sido tercos en mantenerse competitivos frente al mundo. Por supuesto, el ron es uno de ellos. Está el cacao y el chocolate. Está por supuesto, por ejemplo, los camarones, que la gente oye exportando muchísimo. Poco hablar de eso, pero han tenido un éxito extraordinario. Yo creo que en la agricultura hay un potencial enorme. Todo lo que tiene que ver con alimentación, ahí hay un potencial extraordinario, porque muchas veces justamente esos contraincentivos, justamente a través de la política cambiaria, terminamos favoreciendo la importación de otros países y en lo que tú le permitas al productor venezolano, por ejemplo, todo lo que son frutales, ahí hay un potencial extraordinario. Creo que hay que sentarse justamente, por supuesto, ahí hoy en día sabemos que los servicios básicos están muy comprometidos, pero yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo lograr que haya asociaciones público-privadas en esa área, porque al final sin infraestructura no vamos a poder echar para adelante. Sin una infraestructura óptima, pues ahí hay que invertir muchísimo. Ahí una de las oportunidades que veo yo también tiene que ver con educación. O sea, yo creo que en educación tenemos un mundo por delante por invertir y por crecer en esa área, sobre todo ahorita que estamos en esta cuarta fase tecnológica, por no llamarlo revolución, o revolución tecnológica también. Sí. Y hay ideas. Mira, hace poco estaba hablando con un señor que trabajó toda la vida en temas hidráulicos, que participó en la construcción del Guri, que participó en la construcción de varias represas. Y ellos tienen un proyecto, imagínate esto, tienen un proyecto de una canalización, ¿no?, que va desde la frontera con Colombia hasta Maturín prácticamente, ¿no?, que va paralelo al Orinoco, y justamente toda esa canalización tiene que ver con riego, con transporte fluvial, con generación eléctrica, porque está en la cota, creo que está en la cota 150. Imagínate tú un lago que va a lo largo, a lo ancho del país. Sí. Todo lo que tú puedes hacer para irrigación, toda esta agua, por supuesto, viene de nosotros en Venezuela. Ya lo hacían los egipcios con el Nilo. Así es. Hace 5.000 años. Pero es que tú te pones a ver, dicen muchos que en este tercer milenio la guerra va a ser por el agua, ¿no? Venezuela tiene demasiada agua y la desperdiciamos. Es correcto. ¿No? Simplemente la echamos al mar. Imagínate que realmente tomemos control de nuestra agua. Por ejemplo, estoy pensando en temas de infraestructura, pero ahí, o sea, está todo por hacerse. Y como decía un amigo esta mañana, estar tan golpeados como estamos ahorita económicamente, cualquier crecimiento va a ser un crecimiento muy acelerado. Sí. O sea, como dicen, el crecimiento de 0 a 1 es infinito. Y ese es el potencial que tiene Venezuela en este momento. Gracias por recordarnos que estás al frente en la presidencia de CONAPRI, que para los que no lo conocen es el Consejo Nacional para la Promoción de Inversiones. ¿Cuántos años tiene CONAPRI ya de fundado? Tiene desde 1990. Son 30 años. 30 años. Sí, y como esta es una entrevista, casi que una conversación, nos pasamos por alto el hacer las presentaciones de la gente. Y tú estás al frente de una institución que ha colaborado mucho con el país hace mucho tiempo, repensando justamente cuáles son las áreas para atraer inversiones en Venezuela. Ya estamos casi cerrando, Alberto. 3 preguntas que siempre hacemos para respuestas rápidas. La primera de ellas, ¿qué momento, aunque creo que has descrito varios ya a lo largo de esta conversación, qué momento te hace sentir, te hace seguir confiando en la sociedad venezolana? Algo que particularmente, hechos recientes o te hagan confiar en nosotros. Hecho muy reciente, el viernes, ¿no? Nosotros ahorita estamos trabajando, reclutamos la 11ª banda de Proyecto Alcatraz, una banda... de delincuentes, por supuesto. Sí, de delincuentes. No, porque la gente va a creer que es una banda de música. No, una banda de delincuentes. Ellos ahorita están en la sede de aislamiento, llevan 3 meses ahí. Hay todo un programa muy intenso justamente básicamente de rehabilitación.
¿no? Este Después pasa- proyecto, disculpa que te interrumpa, este proyecto de Alcatraz ya ha sido emulado en otras partes del mundo. No, todavía Porque no. Debe ser un ejemplo casi único. Yo creo que es un caso único, algo que yo creo que se puede convertir en política pública, pero hoy en día seguimos siendo, y cuando digo eso, digo yo para cualquier país, para cualquier... Mira, ellos están por graduarse de la primera fase el viernes que viene, y lo que a mí me impresionó, o sea, la calidad humana de estos personajes, que uno diría todo lo contrario. Sí. El agradecimiento, el entender justamente que estaban por el camino equivocado y justamente apostar a un cambio a pesar de que eso pusiera en riesgo sus vidas, ¿no? Han estado en riesgo hasta ahorita también. Sí. Pero de verdad fue una cosa tan emocionante, un momento tan emocionante ver ese agradecimiento, ver esa... De hecho, una persona que estaba con nosotros le preguntaba, si ustedes fueran presidente por 10 minutos, ¿qué harían? Ajá. Y entonces uno decía, bueno, muchos dijeron educación, ¿no? Sí. Educación, si fuera... Otros dijeron empleo. Si nosotros hubiésemos tenido educación y empleo, no estaríamos donde No estamos. estaríamos donde estamos. Entonces, nada, yo confío muchísimo en el venezolano. El Tienes venezolano tiene razones de sobra para hacerlo. absolutamente. Una frase o una palabra, si quieres, que define el momento actual que vivimos en Venezuela. Oportunidad. Interesante. Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Con la mayor racionalidad posible. Con la mayor racionalidad posible, yo lo veo retador, pero es que uno saca de sí mismo lo mejor frente a los retos, no frente a las cosas fáciles. Entonces yo creo que por el reto que tenemos por delante, todos los venezolanos tenemos la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y gracias, Alberto, por tu Gracias a tiempo, ti, Jorge. por esta conversación. Fue No, muy agradable haber muy, conversado muy contigo. agradecido por esta oportunidad.